Buenas, tenemos a Bitcoin calentito, en punto súper clave. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Y lo vamos a hacer con algunos gráficos. Uno es el típico de Bitcoin, normal, Bitcoin respecto al dólar, pero también con el de la dominancia de Bitcoin, del mercado, y también de Bitcoin respecto a otras altcoins como Ethereum, Cardano, Ripple, Litecoin. ¿De acuerdo? Y por último, vamos a ver algo que afecta mucho también a las criptomonedas y a la bolsa, que es la liquidez, y vamos a ver cómo la afecta y qué puede pasar con esto. Buenos días a todo el mundo, soy Alfonso Rovira, bienvenidos a mi canal y vamos al tajo, vamos a ello. Vemos aquí el gráfico, el primero que vamos a ver es el gráfico de Bitcoin normal, está con velas semanales. ¿Y qué podemos ver aquí? Ya lo hemos visto otras veces, pero hay un punto muy interesante que es en el que estamos ahora. Vamos a hacer zoom, vamos a ver un poco más de corto plazo, aunque sean velas semanales. Vemos que tenemos esta línea descendente que ejerce resistencia, lo veremos mejor con velas diarias. Lo vemos aquí, como esta línea verde descendente aquí, aquí, bueno, aquí y aquí ha ejercido de tope. Y vemos que está formando, bueno, podríamos verlo de dos maneras. Esta línea de aquí que ejerce de soporte y después, o también la podríamos poner en paralelo, sería otra forma de verla, pero nos estaría indicando realmente lo mismo. Entonces volvemos a la parte semanal porque es una de las cosas que quiero enseñaros y es el punto en el que está. Respecto a la media móvil semanal de 200 que hemos visto muchas otras veces que es un punto clave. Vemos que la media semanal, si hacemos histórico hacia atrás, si hacemos un zoom out, vemos que la media semanal de 200, bueno, en este gráfico no llega, pero aquí ejerce de final de la caída, aquí ejerce de final de la caída, y aquí durante el COVID, en realidad también, tan solo tuvo una patita rápida fuera, dos, y volvió como final de la caída. En este último ha sido la de 300, la que ha ejercido de final, que estaría por aquí más o menos, pero es una línea de mucha importancia en el mundo Bitcoin. Y vemos que ahora ha vuelto a ejercer de mucha importancia. Aquí ha ejercido de resistencia y ahora está ejerciendo de soporte. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que Bitcoin tiene como líneas súper importantes de influencia esta de aquí, que ahora es un soporte que antes era resistencia con este máximo y este máximo. Es un punto muy importante porque es cuando Bitcoin sale de la primera zona de acumulación, la segunda zona de acumulación, podríamos decir que saldría al romper esta línea amarilla de aquí, que son estos mínimos, este de aquí y este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vemos que al acabar esta caída, que este fue de aquí el mínimo, hace un primer arreón, tira hacia atrás hasta esta línea y vuelve a hacer otro arreón. ¿Y dónde vemos que para? Para en esta línea de aquí de resistencia muy fuerte, esta primera línea amarilla de aquí, que intenta romperla pero no puede, vuelve hacia atrás. ¿De acuerdo? Tenemos ahora que la zona en la que Bitcoin se está moviendo se está estrechando. Tenemos muy poco margen para que Bitcoin haga un movimiento probablemente muy violento. Bueno, muy violento. Un movimiento con fuerza, digámoslo así. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta línea, es la media móvil de 200 ejerciendo presión hacia arriba. Esto de aquí es soporte. Esta de aquí ejerciendo presión hacia abajo. Y ahora Bitcoin va a tener que hacer un movimiento en un tiempo relativamente breve. Vemos que si esto continúa tirando hacia abajo, aquí se va a encontrar con la media móvil en una fecha como antes de que se acabe el mes de junio. ¿De acuerdo? O sea, si alargamos esta de 200 de aquí, tan solo tenemos esto de aquí. ¿De acuerdo? Si en vez de la de 200, que ya la he roto otras veces, fuera esto, tenemos que aquí esto también llega aquí a una zona de límite, ¿no? Donde se encuentran esta con esta. Entonces, ¿dónde pienso yo? ¿O qué pienso yo que es lo que puede hacer Bitcoin? Bueno, pues tenemos que analizar aquí que el punto donde estamos ahora mismo. ¿Y qué tenemos como análisis? Pues hemos visto
la línea de 200, perdón, la línea de 200, como hemos dicho, semanal, y también tenemos estos mínimos de aquí, que están siendo ascendentes, igual que los máximos ascendentes. Entonces, ¿cuál es el que pienso yo que sería el movimiento más normal? Sobre todo teniendo en cuenta que no hemos hecho todavía excesos como otras veces. No hemos llegado aquí en el semanal a una zona de sobreventa, pero ahora hemos vuelto atrás. No hemos llegado a zonas muy fuertes, no hay divergencias semanales. Lo más probable sería un movimiento que nos hiciera, por ejemplo, algo así. Bueno, esto más que probable, que es una opción, podría ser esta. La otra es que nos rompa antes, vaya hacia aquí. Y evidentemente también si se fuera, esto también lo puede hacer. Bueno, yo no creo que baje de los 19-20.000, pero podría ser una opción y que volviera a esta zona de acumulación. Entonces el tema es, sabemos hacia dónde va, no nadie puede asegurar hacia dónde va. Estamos en el medio, en el corto plazo. El corto plazo siempre digo que es ruido. Pero no se trata de esto, no se trata de adivinar lo que va a hacer en el corto plazo, sino aprovechar las oportunidades. Nosotros entramos ya en esta zona, entre aquí y aquí estuvimos entrando. Ahora lo vemos desde la distancia, lo vemos bien, y si tenemos capital para entrar, ¿qué haríamos? ¿Cuándo entraríamos? Si hiciéramos trading, podríamos aprovechar la oportunidad. Si esto se fuera hacia abajo, ¿es un problema? No, no es un problema. Hemos entrado más barato, y si tuviéramos más capital y se fuera hacia los 20.000, pues aquí se vuelve a entrar. Si se fuera hacia arriba, pues bien contentos que estamos porque ya entramos en esta zona de aquí. O sea, ¿nos representa un problema? No. Lo que pasa es que ahora mismo Bitcoin va a tener que definirse. Y yo pienso que tal como están los indicadores, lo más lógico sería que en algún momento, como digo, esto se fuera hacia arriba y... Perdón, esto no es lo que quería hacer. Que se fuera hacia arriba y se encontrara con dos zonas muy importantes de resistencia. Hacemos un poco zoom out. Que son esta zona de aquí, son este máximo, estos mínimos de aquí, en realidad es una zona, estaría entre un poquito más arriba a un poquito más abajo. Esto es una zona de resistencia importante que se junta con la parte inferior de este canal que teníamos aquí, que se formaba por estos dos máximos de aquí y por este máximo con este mínimo y esto de aquí más o menos, estos mínimos. Esto es otra zona de resistencia súper importante. Entonces tenemos que, si rompe, probablemente se va a ir con fuerza hacia aquí y después ya veremos qué hace, ¿no? En realidad, ya os digo que el medio plazo nos da un poquito igual. Ya hemos visto en otros análisis, como este de aquí, esta era la línea que habíamos marcado, que es una tendencia alcista, esto es lo que importa. También lo hicimos aquí, hablando de las tendencias, habíamos dicho, según los días que quedan para el halving, etcétera, etcétera, lo más probable es que ya estemos en tendencia alcista de largo plazo. Pero, ¿qué más podemos analizar? Volvamos a este gráfico de aquí. ¿Qué es lo que he puesto? Vamos a ver si en realidad estamos sobrecomprados, si puede que tengamos una corrección fuerte o si es más probable la tirada hacia arriba. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Esta línea naranja es una copia del movimiento que hizo hace 2 ciclos cuando empezó a arrancar. Aquí, ¿de acuerdo? Que empezó a arrancar desde aquí. Pues he copiado estas barras y las he puesto en este mínimo de aquí. Bueno, en esta arrancada de aquí. O sea, de hecho coincide la arrancada. Estamos haciendo barbaridades, ¿no? Vimos que ese ciclo fue súper progresivo y al final acabó con un parabólico. O sea, empezó con un parabólico que empieza poco a poco y al final se acabó acelerando, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Pues está haciendo prácticamente lo mismo. ¿Vemos? Que el movimiento es muy parecido a lo que hace 2 ciclos. Veámoslo de otra manera. Veámoslo como pongo en este gráfico de aquí, desde mínimo hasta lo que ha hecho ahora, lo que hizo también en el anterior ciclo, que está en la línea amarilla, y lo que hizo hace 2, que está en este rojo. Vemos que hace dos ciclos, desde que tocó mínimos, hizo primero un movimiento lateral y después empezó a subir e hizo este parabólico. Y en cambio en el ciclo anterior se aceleró bastante más y después corrigió. Aquí vino el COVID, pero si no lo contáramos tendría esta corrección para volver a tirar hacia arriba, porque aquí había corrido demasiado, ¿de acuerdo? Aquí lo hizo mucho más progresivo, hace 2 ciclos, y aquí había corrido demasiado. ¿Dónde estamos en este? Si hacemos desde mínimo como en los otros, pues estamos justo entre medio. Es de los
ahora mismo estamos en un ciclo que de los 3 últimos que hemos vivido es el más estable, el que se está construyendo de una manera más constructiva. Está haciendo escaleritas, que es lo más sano que puedo hacer. Lo que pasa que es verdad, como hemos visto, que tiene líneas de resistencia muy fuertes pronto. Entonces tenemos que ver lo que hace. Si las rompe, probablemente se aceleraría rápido y después tendría que hacer una corrección fuerte, pero tendríamos la zona de acumulación bastante más arriba de lo que está de los mínimos. O sea, ahora podría, si se fuera hacia aquí, por ejemplo, estaríamos en zona de $40.000, muy lejos de los 15.000, sin dar la oportunidad a la gente que se le ha pasado de entrar. Y lo está haciendo por lo bajini. O sea, no lo está haciendo con mucho ruido en el mercado, ¿de acuerdo? Al revés, la gente no se lo cree. ¿Dónde estamos ahora mismo? Si vemos el gráfico de la creación de burbujas, que es este que vemos aquí ahora mismo, ¿dónde se puede decir que está Bitcoin? Bitcoin funciona en cada ciclo, se pega una burbuja, es así. Hace un parabólico en cada ciclo hecho parabólico, cada vez más flojos, cada vez más progresivos, pero hace burbujas. Entonces, ¿dónde diríamos que está ahora? Vemos que probablemente tuvimos el pico, el máximo, bueno, probablemente no, lo hizo, tuvo esta fase de caída que acaba en la capitulación, enfado, después vuelve a caer más y esto nos lleva a la depresión. Entonces aquí toda la gente, aquí es cuando la gente dice esto se va a 10.000, esto se va a 5.000, esto se va, bueno, muchísimo más abajo. Entonces empieza a subir y aquí la gente no se lo cree. Y además hay mucha confusión, gente que se dice que va a las nubes, gente que se dice que no, que todavía queda caída. ¿Por qué? Porque estamos en la fase de disbelief, en la que no se lo cree la gente. Esto es lo que quiere decir el disbelief, la no creencia en el rally. Estamos en esto. La gente, no, menos vosotros, que vosotros sí os lo creéis porque me veis cada vídeo que hago en los que estoy aquí la vara diciendo que probablemente hemos marcado mínimos y estamos tirando arriba. Si nos equivocamos, mala suerte, pero de momento todos los indicadores que hemos tenido hemos estado viendo, nos indican que estamos aquí y probablemente seguiremos hacia arriba. Esto no quiere decir que no haya correcciones. Hemos dicho que se puede volver a 20.000. Y entonces, si lo vemos con un patrón muy conocido que es el de Wyckoff, o Wyckoff, como queráis llamarlo, vemos que este patrón se marca así. Hay un mínimo que viene de la capitulación, una arrancada, se vuelve a ir por debajo del mínimo, otra arrancada más o menos a la altura de este, vuelve a ir abajo, marca un mínimo total y aquí empieza arriba, se para aquí, justo encima de estos máximos de aquí y después arranca. Este es el patrón de Wyckoff. Veamos. Nos parece muy distinto de esto de aquí. Capitulación, primera arrancada, vuelve hacia abajo, tira un poquito más hacia abajo que el anterior mínimo, vuelve a arrancar y hace los mínimos. Aquí. Esto es aquí, ¿de acuerdo? Es 1, 2, arranca y esto de arriba vemos que arranca y ahora esto de aquí está justo de encima de estos máximos de aquí, que además coincide con estos de aquí. Este es el patrón de Wyckoff. ¿Esto nos dice que va a hacer esto seguro? No, pero es un patrón que se cumple con que cuando hace estos movimientos el resultado es bastante probable de subida. ¿Lo sabemos seguro? No. Ya lo hemos dicho muchas veces. Sería muy normal que volviera a los 20.000. No sería raro. O sea, no tendríamos que tener miedo tampoco. Teníamos al revés. Si pasara, tendríamos que aprovecharlo para comprar de nuevo. Pero no creo yo que sea esto lo que se produzca. Porque vemos aquí otro gráfico muy importante, que es el de la dominancia de Bitcoin. ¿Esto qué nos dice? Esto es el porcentaje de mercado de Bitcoin en el total del mercado de altcoins. Vemos que aquí, en principio, en el año 2016, tenía el 99% del mercado, básicamente, pero empezaba a caer, recuperó aquí otra vez, volvió a caer, y ahora parece que se está empezando a levantar de nuevo, después de una fase de acumulación. ¿Qué más podemos decir? Pues que si juntamos estos máximos, tenemos esta línea de aquí de resistencia muy potente, que es descendente. La otra línea principal sería estos mínimos de aquí, esto de aquí, que forma el mínimo en alrededor de un 38% de porcentaje del total del mercado, es lo mínimo que ha tenido Bitcoin. Y después vamos a ver cuándo hace estos movimientos. ¿De acuerdo? Vemos aquí estas líneas azules, diciembre de 2017,
noviembre de 2021 y aquí le he puesto en noviembre, diciembre de 2025, que son los finales de ciclo de Bitcoin. Es cuando se acaba el ciclo alcista. Entonces vemos que esto ejerce mucha influencia en cuando Bitcoin crece en dominancia y baja en dominancia. Esto es importante para ver, o sea, yo normalmente siempre tengo 50% de Bitcoin, 50% de altcoins, más o menos, un poquito más, un poquito menos, según el momento en el que interesa más tener altcoins o Bitcoin. Entonces ahí es lo que me varía, ¿de acuerdo? Pero mi objetivo siempre con estos movimientos es aumentar Bitcoin. O sea, como mínimo me gusta tener un 50. Pero hay momentos en los que la dominancia de Bitcoin baja y después vuelve a subir. ¿Cuándo vemos que baja? Vemos aquí, vamos a ver con un poco más de tiempo, que aquí tengo los timings temporales, que la fase de caída en este ciclo, hace 2 ciclos, fue 13 meses, la fase bestia, 13 meses de caída, los 13 meses anteriores al máximo de Bitcoin. En el anterior ciclo fue los 11 meses máximos, los 11 meses antes del máximo de Bitcoin, cuando Bitcoin cae más. Es el año antes del máximo. El máximo cuando se espera, si todo sigue, ya he dicho que el ciclo se puede acelerar, pero sí, y que llegue antes que otras veces, pero si seguimos los ciclos de 4 años como hasta ahora, más o menos tendría que ser a finales de 2025. De 2025, sí. Entonces, si pusiéramos esto, aún queda para que Bitcoin baje la dominancia. Estaríamos en el punto en el que interesa tener Bitcoin todavía, quizás, ¿no? Bueno, no es del todo exactamente así. Vemos que la caída más bestia es este último año, pero en realidad empieza antes. Aquí empieza, si lo vemos, aquí empieza desde este máximo, no sé muy bien porque es muy pequeño, pero son 2 años en los que Bitcoin va perdiendo dominancia, 2 años antes del máximo. Y en el ciclo anterior tenemos que esta es la fase bestia, pero en realidad aquí es cuando empieza ya a marear la perdiz, ahora cae, sube y después cae fuerte. ¿Esto cuánto tiempo es? Pues lo mismo que aquí, son 2 años también. Si ponemos estos 2 años desde final 2025 hasta ahora, vemos que nos vamos aquí a agosto 2023, a verano de 2023, este verano. O sea que estamos muy cerca de cuando Bitcoin puede empezar a perder fuerza, entraremos en la franja en la que puede empezar a perder fuerza, que está entre estas 2 líneas naranjas de aquí, que representa esto y esto, esta zona de aquí. O sea, puede ser que el máximo lo tenga aquí, o puede ser que lo tenga ya aquí al principio, como en el anterior, como el de hace 2 ciclos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Hemos visto que Bitcoin ha formado esta zona de acumulación en la parte de dominancia, formando estas 2 líneas de aquí de resistencia que coinciden con estos mínimos de aquí, este máximo de aquí, este máximo, 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 y ahora está aquí peleando con ello. Si vemos, esta anchura del canal es esta línea naranja, si lo rompe, lo lógico es que volviera a repetir la anchura esta y sería hacia aquí, lo cual coincidiría con esta línea de resistencia descendente, que es la que hemos dicho que es más fuerte de esta de resistencia, esta línea descendente aquí. Entonces se iría hacia más o menos esta zona de aquí. Si se cumpliera esto, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que lo cumpla? No, siempre lo digo que no siempre lo cumple el 100%. Pero lo más probable es que en el tiempo que le queda en el que Bitcoin todavía tiene más fuerza que las altcoins, que todavía estamos en esta fase en el que Bitcoin tira más que las altcoins, porque Bitcoin es el líder, en este tiempo llegará, puede ser, aquí hay una otra zona de resistencia, pero también puede ser que llegue aquí, que llegue hacia esta zona de aquí, o sea que le queda un poquito más para subir todavía, en teoría. Veamos ahora el gráfico de Ethereum respecto a Bitcoin, el gráfico cruzado, la fuerza de Ethereum respecto a Bitcoin, ¿vale? Para ver si podemos confirmar esto que estamos diciendo. ¿Qué vemos aquí? Vemos aquí lo mismo. Tengo marcadas aquí diciembre de 2021, aquí también, bueno, aquí fue un poquito más tarde para las altcoins, en enero de 2018, pero bueno, es el final de cada ciclo, ¿de acuerdo? Y aquí también he puesto finales de 2025, el siguiente. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué movimientos hace Ethereum respecto a Bitcoin? Vemos que Ethereum en realidad tiene una fase ascendente desde aquí hasta aquí, pero con intermedios, siempre digo que el intermedio es ruido, porque la tendencia, o sea, es claramente alcista durante todo este tiempo, pero si entramos en Ethereum aquí, si cambiamos de Bitcoin a Ethereum aquí, ¿qué pasará? Que perdemos dinero, porque aquí Ethereum respecto a Bitcoin cae.
Después vuelve a subir hasta llegar a este máximo de aquí, cae otra vez y llega otra vez hasta este máximo de aquí, que es un poquito inferior a este. Esto es hace 2 ciclos. ¿Cuándo empezó a arrancar Ethereum respecto a Bitcoin? Esta última arrancada fue un año antes del final del ciclo, del máximo, con este máximo anterior y después otra de aquí. Pero en realidad 2 años antes del máximo empezó a tirar, está aquí abajo. Fue aquí que hizo un arreón, otro arreón, otro arreón. O sea, empezó hace 2 años Ethereum, 2 años antes del máximo de Bitcoin. Y en el último ciclo, pues un año antes es cuando hace esta tirada bestia de aquí. Pero ¿cuándo empieza a subir respecto a Bitcoin? Empieza antes. Si ponemos los 2 años, nos vamos aquí. Vemos que aquí es donde empieza, 2 años antes. Si lo miramos respecto a finales de 2025, que ya repito que no sabemos si será a finales de 2025, puede ser antes, puede ser que se acelere y sea antes, pero si contamos eso, los 2 años, ¿cuándo nos da? Noviembre de 2023. Antes de finales de año, Ethereum empezaría a arrancar, siguiendo los patrones de los anteriores ciclos, empezaría a arrancar respecto a Bitcoin. No quiere decir que no suba en dólares. Quiere decir que subiría respecto a Bitcoin. En más corto plazo, ¿qué nos está diciendo Ethereum? Pues nada, pues esto mismo, lo está cumpliendo perfectamente. Ethereum respecto a Bitcoin tiene una tendencia alcista en los últimos años. Vemos estos mínimos aquí ascendientes. Esto es un soporte muy importante. Pero vemos que desde diciembre de 2020 ha entrado en una fase lateral, que ya lo habíamos dicho en otros vídeos, marcada por estos máximos decrecientes. Entonces tenemos esta zona que diríamos de acumulación de Ethereum. ¿Y qué podría hacer? Pues hemos dicho que aquí es cuando es más probable que empiece a arrancar, pues podría hacer perfectamente esto y aquí tirar. Pero como no sabemos si esto va a venir antes, puede ser que lo empezara antes, puede ser que ya empezara a tirar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, quien quiera tener Ethereum, no es consejo de inversión, pero yo lo que haría, previendo esto, ahora no estoy haciendo trading, en trading se tendría que comprar al romper esta línea roja de aquí y poner un stop cerca. Pero como estamos haciendo más largo plazo, para mí aquí es un buen punto para tener Ethereum esperando este movimiento alcista. Y después aquí, cuando esté más adelantado, ya empezar a salir, cuando estemos mucho más adelantado el ciclo. Y ahí pasar a Bitcoin para la fase de caída, donde Bitcoin aguanta más. Bueno, o si queremos pasar a fiat, a dólar y euros. Pero ahora lo que tocaría es empezar a tener la cabeza enfocada a quien quiera tener altcoins. Quien quiera tener solo Bitcoin, perfecto. Yo prefiero tener más Bitcoin del que debería, aunque los gráficos sé que se pueden aprovechar para tener más, pero Bitcoin tiene menos riesgo. Las altcoins no todas, en cada ciclo cambian las que funcionan. Entonces hay que ir con mucho cuidado en cuáles ponemos, ¿de acuerdo? Pero vemos que sería un buen momento para empezar a tener Ethereum. El mejor, no, ya vemos que puede irse más abajo respecto a Bitcoin. Pero nos va a cambiar tanto esperando estos movimientos de subida, un movimiento tan pequeño de caída. Quizá no merece la pena intentarlo apurar tanto, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ripple. El otro día hablaba de Ripple, porque está también en un punto muy clave que es el juicio. El juicio que dicen que puede ser que en agosto, a lo mejor es en diciembre o a lo mejor el año que viene, pero puede ser que se resuelva en breve. ¿Qué tenemos que ha hecho Ethereum? Si lo vemos desde su inicio, básicamente lo que podemos decir es que, he dicho Ethereum, no, Ripple. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues un lateral, o sea, ha seguido más o menos a Bitcoin, a veces por debajo, a veces por arriba, a veces por debajo, por arriba, por debajo, y ahora está en la media. Pero vamos a analizarlo más en concreto porque tiene bastantes puntos interesantes. Vemos aquí vuelto a marcar los finales de cada ciclo. Finales de 2014, finales de 2017, finales de 2021. ¿Cuándo tira aquí? Hace 2 ciclos Ripple, más tarde que Ethereum. Tira los 6 últimos meses cuando hace el estirón. O sea, ahora nos quedaría mucho para que empezara a tirar. En el anterior ciclo, ¿qué pasó? Bueno, hace 2, ese era hace 3, perdón. Hace 2, ¿qué pasó? Pues empezó a tirar 11 meses antes. 11 meses antes hizo este tirón, esta caída enorme, o sea, hay mucha volatilidad en la escritura, es lo que tiene, y volver a tirar hacia aquí para llegar a igualar este máximo de aquí. ¿De acuerdo?
Nosotros, si entramos en Ripple respecto a Bitcoin, bueno, o si queremos tener Ripple para maximizar la crecida en el mercado alcista, ¿cuándo hay que entrar? En la fase final del mercado alcista, no en la inicial. ¿Es momento de entrar ahora? Vemos que en Ripple todavía le quedaría, en teoría, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Que el juicio ha capado la subida del último ciclo de Ripple. Vemos que cuando entró en juicio fue finales de 2020. ¿Y qué pasó? Pues que Ripple cayó. Y se fue a la parte baja, podríamos hacer esta línea aquí, y vemos que se fue a estos mínimos más o menos a esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Se fue hasta esta zona de aquí. ¿Y qué pasó al final del ciclo? Que es aquí, que era en noviembre de 2021, cuando tiraron las altcoins. Aquí volvió a la zona normal, pero no se llevó la subida de final de ciclo por el tema del juicio. Es algo que en realidad está mal entendido, porque si Ripple pierde el juicio, la mayoría de las altcoins, menos Bitcoin y alguna más, serían consideradas securities, lo que quiere decir que tendrían el mismo destino que el que tenga Ripple, la mayoría de las altcoins. Por eso digo que Bitcoin siempre es el más seguro. No tiene este problema, no se va a considerar security y no va a tener que pagar multas ni nada porque no es de nadie. Bitcoin es puro, es libre. Bitcoin es la reina, es el rey, es el sumo, es el alfa, es el omega, es todo. ¿De acuerdo? Tenéis que tenerlo claro. Ahora, las criptomonedas van a tener mercados, no tienen la pureza de Bitcoin como como criptomoneda pura, descentralizada, etcétera. Hay gente que lo discute, pero bueno, yo lo veo así. Ahora no vamos a entrar en el porqué y demás. Pero las criptomonedas se van a llevar otros mercados en los cuales pueden ser mucho más eficientes y mucho más enfocadas, y a los que Bitcoin no puede ser tan flexible. ¿Por qué no puede ser tan flexible Bitcoin? Tiene que avanzar más a poco, tiene que ser más seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos? Que Ripple ahora tiene cerca el tema del juicio y vemos que empieza a tirar aquí y que tiene esta línea, bueno, se puede decir que esta línea que ha ejercido de resistencia, que es la media móvil de 200 semanal, está a punto de romperla. Puede que no la rompa, pero está dirigiéndose a ello. ¿Y qué más podemos ver de Ripple? La otra vez hablábamos de estos patrones que había cumplido de 2013, este máximo descendiente, y después lo rompe y pega el estirón, que es lo que queremos aprovechar si entramos en Ripple, y que ha hecho después pues lo mismo, máximo en un patrón más largo, pero está haciendo lo mismo, pero en otra escala temporal, y que en algún momento hablábamos que puede romperlo y tirar hacia arriba, pues será ahora o puede ser aquí. ¿De acuerdo? Ripple tiene algo que no tiene Bitcoin, que es mucha influencia en ciertos sectores de poder de Estados Unidos. Háblese de tema banca privada para pagos internacionales. Ripple está muy cerca del poder, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que tenga un futuro bastante prometedor de aquí adelante. Puede ser, a mí no me gusta, a mí me gusta Bitcoin por la descentralización y por la pureza, pero no voy a dejar de apostar. Aquí ya es más especulación respecto a Ripple que no por la creencia total en Bitcoin. No es que no me guste, estoy comparando Ripple con Bitcoin. O sea, pienso que Ripple está muy bien, pero para mí la pureza de verdad es Bitcoin. No pasa nada, cada uno tiene sus ideas, pero no la estoy criticando, porque pienso que tiene velocidad de transacción increíble, por ejemplo. Bueno, ¿qué más tiene Ripple? Vamos a otro gráfico. Tenemos aquí, esto ya no es el gráfico logarítmico, esto es en escala decimal. He dibujado aquí esta línea juntando los máximos y la pongo en discontinua. ¿Por qué? Porque este ciclo de aquí no lo vivió puro. No lo vivió puro porque estaba ya en juicio, lo pusieron en juicio el año anterior. Si no, probablemente se hubiera ido más hacia arriba. Entonces, queda discutible si esto ejercerá la influencia que debería tener. Pero vemos otra cosa muy interesante y más de largo plazo que está haciendo aquí Ripple. Está haciendo esto. Fijémonos que, bueno, yo no soy muy buen dibujante, pero
fijémonos que aquí está haciendo una zona, pongamos que el centro está más o menos por aquí, una zona curva muy simétrica. El medio plazo, siempre os digo que es ruido. En este caso tenemos esta curva simétrica que es de más largo plazo que los 4 años de Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos indicaría que se puede ir para arriba. Entonces, yo aquí he jugado una parte de mi capital en Ripple. Tampoco es una burrada, es un 5% del total, más o menos, pero es lo que he puesto en Ripple, apostando aquí para que después volver a pasar a Bitcoin una gran parte de ello. Veamos otra altcoin, Cardano. ¿Qué tiene Cardano? Respecto a los otros, ¿qué ha pasado? Veamos el último ciclo. Este es el final de máximos de Bitcoin, finales de 2021. ¿Cuándo arrancó fuerte? Un año antes. Cardano lo hizo un año antes del final del máximo. ¿Y cuándo se acabó su estirón? Pues antes del final, nos engañó aquí. Normalmente las otras es a final o hasta un poquito más, hemos visto alguna vez, se acabó antes el arreón de Cardano respecto a Bitcoin. Y desde ahí, desde agosto de 2021, no ha parado de caer. Pero, aparte de este arreón, no empezó aquí a tirar Cardano, empezó aquí. ¿Y cuánto tiempo era esto? 2 años y medio antes. 2 años y medio es el que antes empezó la fase de subida. ¿Por qué? Porque pegó una caída más bestia, cayó muchísimo más. Entonces es como que empezó, por esta razón, empezó a recuperar antes. Cardano, no sé si se dividió, si no recuerdo mal, se dividió por 100 cuando Bitcoin estaba dividiéndose por 10, ¿no? O sea, 10 veces más. Empezó a tirar aquí, 2 años y medio. Si ponemos 2 años y medio antes del final del ciclo previsto de Bitcoin, ¿dónde vamos a parar? Julio 2023. Estamos muy cerquita de donde empezó a tirar en el anterior ciclo Cardano. ¿Quiere decir que empieza a tirar ahora? No, perfectamente podría hacer así y caer aquí y empezar a tirar. Esto parecería muy lógico, no hay que alarmarse, pero en realidad es un movimiento brusco respecto a Bitcoin. Está aquí 1467 y aquí 920, o sea, es un movimiento de más de un 30% hacia abajo respecto a Bitcoin. Además es que aquí tiene una línea de resistencia importante, pero cuando lo rompa, sea aquí o sea aquí, tiene siempre una fase de ascenso importante y está cerquita. No quiere decir que empiece justo aquí, pero es lo que ha hecho en otros ciclos. ¿Qué más tenemos? Ahora aquí otro, este sí que es especulación pura, es más casi trading, porque ¿qué tenemos aquí? El Litecoin respecto a Bitcoin. Tenemos que en el largo plazo el movimiento de Bitcoin respecto a Bitcoin es descendente. Clarísimo, pero tiene unos momentos importantes en su ciclo que se pueden aprovechar. ¿Por qué baja el Litecoin? Porque no aporta nada. Es una copia de Bitcoin que no aporta nada nuevo respecto a Bitcoin. Es lo mismo, está bien, pero no aporta nada nuevo. Entonces, si Bitcoin funciona, ¿para qué quieres Litecoin? Pero tiene esto, que tiene el halving en agosto, antes que Bitcoin. O sea, este agosto siguiente toca el halving de Litecoin. El anterior fue también en agosto de 2019 y el otro en agosto de 2015. ¿Qué pasó antes de los halvings? Pues que el Bitcoin arranca respecto a Bitcoin y antes del halving empieza a caer. Esto hace 2. Y en el último, aquí empezó a arrancar aquí bastante antes, como 8 meses antes del halving, pero después pocos meses antes, hizo este estirón otra vez y volvió a caer antes del halving. Cuando llegó al máximo aquí, esto era mediados de junio 2019 y esto era en julio, principios mediados de julio 2015. Vemos dónde está ahora. Vamos a borrar esta línea. Vemos que este arreón final no lo ha hecho del todo. Parece que está empezando a hacerlo. Esto se parece mucho a esto. Vemos arrancada, parada, arrancada. Puede ser que esté aquí. Arrancada, parada, arrancada y que llegue hasta aquí o hasta aquí. Puede ser. Pero yo sé que con Litecoin arriesgo poco, lleva mucho tiempo en el mercado, no hace las fluctuaciones de otras criptomonedas, tiene una línea de tendencia a largo plazo mala respecto a Bitcoin, pero en el corto plazo sé que aquí está empezando a marcar una posible subida. ¿Por qué? Porque tiene el halving en agosto. Entonces hay poco riesgo.
y yo he puesto otro 5% del capital aquí en Litecoin buscando este movimiento. Si lo hará o no, no lo sé. Sé que lo ha hecho antes y tiene su lógica. Si hiciéramos trading, en realidad habría que esperar un poco más. Ahora lo vemos. Bueno, miramos en el de Litecoin solo. ¿Cuál sería el movimiento en el Litecoin respecto al dólar? ¿Qué vemos que está haciendo Litecoin ahora? Mínimo, 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 ascendentes. Importante. Y después estos dos máximos, que si los juntamos tiene esta línea un pelo descendente, o podríamos cogerla como horizontal, lo preferiríamos, esta horizontal así o esta, no cambia el caso, es una figura ascendente. ¿Qué está haciendo ahora? Está llegando al final de donde confluyen esta línea azul o la verde con la ascendente, que es aquí más o menos. Entonces tenemos esta zona de aquí en la que esto debería romper. Probablemente con lo que hemos visto, la dirección a seguir es hacia arriba. Probablemente, esto no es seguro. Si hiciéramos trading, tendríamos que esperar a que rompa esta línea verde, se ponga, haga un pullback, y aquí es donde entraríamos porque podríamos poner el stop cerca para buscar este movimiento de aquí. Yo como arriesgo poco, ya lo he hecho por anticipado. No tengo ganas de estar tan... Los stops con mercados tan volátiles son peligrosos también, igual que es no ponerlos. Yo no hago tanto trading, la verdad. Este es el único movimiento de trading que tengo. Bueno, no es trading, pero el movimiento especulativo, yo diría que tengo, es este. Lo otro es más inversión. ¿Por qué? Punta alcista. Si se va para abajo, pues no pasa nada. No tendrá un movimiento muy diferente de las otras altcoins. Entonces, ¿cuándo saldré? Pues antes del halving, que es en agosto, pues probablemente dentro de un mes, mes y medio, 2 meses máximo, es cuando saldría de aquí, mes y medio antes. Entonces, ¿qué puntos puede ser los que llegue? Si lo ponemos en semanal se ve mejor. Son estas líneas amarillas, probables puntos en los que llegue Litecoin. Si rompe esto, es primero aquí, este máximo de aquí, que está en 130, ahora vemos que viene de 95. El segundo estaría alrededor de este máximo, esta zona de cambio aquí, que también la podemos llevar más atrás, que también es este máximo de aquí. Es otro posible punto, 175. Y el máximo donde yo creo que puede llegar y no creo que llegue, es esta doble línea verde de mucha resistencia que junta los mínimos de ascendentes de aquí de Litecoin, que lo rompió. Podría ser que llegara aquí y bajara, que además coincide con este máximo, perdón, no, aquí no, aquí ahora me he ido un poco, coincide con estos, bueno, la verdad es que con eso ya me vale, pero hay alguno más aquí atrás, es este máximo, y ya no pongo es esta zona de aquí que confluye con la doble línea verde que hemos marcado. O sea, esto para mí sería el máximo y está en 240. ¿Cómo jugaré la salida? Pues saldré con una parte de aquí, si se produce, con otra parte de aquí y dejar el resto para ver si hace esto, o si no, ya me esperaría a que la misma estructura me diga que se ha acabado la subida. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos todo lo referente a las cripto. Falta la liquidez, porque al final nos olvidamos de algo cuando analizamos los mercados. Cuando suben o bajan, miramos solo la parte macroeconómica, miramos y decimos, no entiendo nada, pero si la parte macroeconómica me dice esto, ¿por qué el gráfico me está marcando lo contrario? La macro me dice que tendría que caer todo y en cambio está todo subiendo. Y nos olvidamos de algo muy importante, que es la liquidez que hay en el mercado, el dinero que hay en el mercado. Y es esto que veremos aquí. ¿Es importante o no es importante? Pues bueno, aquí tenemos un gráfico, esto es el Nasdaq, desde el 96 hasta ahora, y la línea naranja es M2, es la masa monetaria. Esto quiere decir reservas de los bancos, cuentas bancarias, cash, efectivo, etcétera, etcétera. Todo esto que es el dinero en el mercado. ¿Tiene correlación con la bolsa? Y por supuesto con Bitcoin. Evidentemente. Veamos que cuando crece la masa monetaria, que es el naranja, crece por igual. Vamos a quitar, no quitaremos la media móvil, que también es importante. Vemos que crece a la misma velocidad el Nasdaq
Igual. ¿Y qué ha pasado ahora? Los últimos años, pues desde aquí, desde el COVID, se aumentó muchísimo la masa monetaria porque se imprimió desde la Fed y los bancos centrales y subió, pero no ha subido como las otras veces, no ha subido igual que el aumento de la masa monetaria, ha subido menos. Y ahora aquí vemos una divergencia. Esto es la masa monetaria americana, ¿de acuerdo? Vemos una divergencia, está bajando, pero en cambio esto sube. Claro, pues que tenemos que pensar que va con retraso respecto al dinero que había. Está quitando liquidez, sí, pero no nos estamos olvidando de otros mercados. ¿Qué pasa con la masa monetaria global? ¿Qué pasa con la liquidez global? Tenemos que otros mercados, bueno, este es el de Estados Unidos, perdón, pero tenemos que otros mercados como China han estado aumentando la masa monetaria que está en el mercado. Y China es muy grande y no es la única, Japón también. Esta liquidez también cuenta. Lo digo para tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque la gente a veces solo se centra en unos parámetros, pero es que hay más. La liquidez es muy importante, hay que seguirla. Aquí tenemos este gráfico importantísimo de Cross Border Capital que nos indica, este va desde el año 90 al 23, pero tiene otro que marca desde más atrás, las fases. Esto es la liquidez, ¿de acuerdo? Subidas de liquidez, bajadas de liquidez. Cuando hay subidas de liquidez, llegamos a estos extremos, a estos topes de aquí. Estos son los asset booms, las burbujas. Al final son acabamos en burbujas, ¿no? Esto es lo que tenemos cuando hay mucha liquidez en el mercado. Y cuando llegamos a muy baja liquidez, tenemos las crisis bancarias. Entonces, ¿aquí qué pasa? Estos mínimos de aquí son las grandes crisis. Aquí tenemos que la del COVID en realidad empezó antes, no empezó con el COVID, sino empezó con el repo market. Se tuvo que imprimir dinero antes de que llegara el COVID, creo que fue en noviembre de 2019. Bueno, antes de que llegara el COVID oficialmente en Occidente, en China ya había empezado. Aquí se empezó a imprimir con el repo y después con el tema del COVID. Después ha bajado la liquidez. Es lo que están haciendo, el quantitative tightening, quitando liquidez del mercado, pero esto se está volviendo a dar la vuelta desde 2023. Ahora faltaría actualizarlo con datos más actuales, pero parece que esto podríamos estar aquí y que empieza a aumentar. ¿Quiere decir que de aquí en adelante la bolsa sube? No, aquí el crash de la bolsa lo tenemos en medio del ciclo, pero esto nos está diciendo hacia dónde vamos. Cuando llegamos después de caer, se volverá, cuando tengamos una crisis, una recesión, cuando sea, porque cada vez la van tirando más adelante, ¿cómo se arreglará? Se arreglará imprimiendo más dinero y bajando los tipos, como mínimo imprimiendo más dinero. Entonces, esto es lo que pasaría aquí, que iríamos hacia arriba hasta llegar a otro pico. Estos son ciclos que se cumplen una y otra vez. ¿Y qué más tenemos? Aparte de China y Japón, pues bueno, aquí tenemos el balance de la Fed, que aumenta la liquidez como si no hubiera un mañana, y cuando la aumenta especialmente en las zonas grises, que son las crisis. Después aquí siguió aumentando, pero con menos velocidad. En la crisis de 2008 hizo esta redonda aquí, y durante el COVID hizo esta subida hacia aquí. Después ha vuelto a bajar, pero ¿qué ha pasado? El tema de la crisis bancaria ha hecho subir aquí la impresión de la Fed para volver a intentar quitar liquidez del mercado. Pero, ¿qué pasa en el largo plazo? En el largo plazo, esto lo explico en el curso, estamos en un ciclo mucho más largo de lo que estoy poniendo en este gráfico del Nasdaq. Son gráficos de 100 años en los que estamos en el tope de deuda. Ese es el problema principal que tenemos, el tope de deuda. La inflación es un problema, es más urgente, pero no es tan importante en realidad, a no ser que se desmadre y se vaya de 20% para arriba, o tengamos inflación en la cual el dinero deja de perder valor. Ahí sería lo más importante, evidentemente. Pero lo más importante que tenemos es la deuda. Hay que reducirla. ¿Qué se hace en estos momentos que se tiene con tanta deuda? Imprimir más, imprimir déficits. Entonces estás devaluando el dinero. Tenemos un problema tan grande de deuda que aunque tengamos una corrección, podemos tener una corrección, el Nasdaq se ha acelerado, podríamos tener incluso una corrección de medio plazo que lo llevara bastante más abajo, pero después probablemente volver a arrancar para tener después, más adelante, yo lo que veo más probable, bueno, aquí podría caer, pero
Bueno, más probable sería algo así, que después entonces sí que en algún momento se tendrá que afrontar el problema de la deuda. Entonces lo puedes hacer imprimiendo más dinero, también teniendo restricciones a la hora de gastar, que esto es lo que se está discutiendo con el techo de deuda. Pero hay mucho ruido, eso es puro teatro, van a pactar. Claro que van a pactar. Lo que pasa es que lo que hay que entender es el ruido, es el verdadero fondo, que hay un problema con la deuda real que habrá que disminuirla. En estos momentos del ciclo, que son momentos del ciclo de cada 100 años, lo expliqué en otro vídeo, está aquí. En estos momentos, ¿qué se hace? Imprimir mucho dinero. No puedes endeudarte más, imprimes más dinero. ¿De acuerdo? Bueno, aquí otro punto para la reflexión. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!